Dios les bendiga, hermanos amados. Le doy gracias al Señor que una vez más me permite compartir la palabra, esperando que pueda ser de bendición para todos aquellos que puedan recibirla. Quiero invitarles a que estemos elevando una oración para después darle lectura allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y continuar con el tema que venimos hablando. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias en esta hora pidiéndote que tomes control de mi vida, Señor mío, y que sea menguando toda boca de hombre, Señor, y que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo para que venga tu palabra con espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor. Yo te doy gracias y te ruego que a cada lugar, a cada rincón donde llegue el mensaje de tu palabra la puedan recibir, Señor, para así poder avanzar, Señor mío, y poder crecer espiritualmente y poder entrar, Señor mío, en ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, creyendo que así tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a darle lectura allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Veníamos hablando primeramente de que somos esclavos voluntarios del Señor, que Cristo nos libertó, como dice acá, esa libertad que nos dio Cristo, nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte, nos libertó del poder de la carne, el cual nos dominaba en otro tiempo, nos libertó del diablo y nos hizo siervos de la justicia. Y estuvimos viendo de qué manera poder permanecer firme en esa libertad que nos dio Cristo, porque como vimos en las Escrituras, el mismo Señor dijo que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y estuvimos viendo la necesidad de andar en el Espíritu para permanecer firme en esa libertad y así agradar al Señor. Que esa es la manera de poder permanecer firme, andando en el Espíritu. Y de esa forma podemos agradar al Señor, como estuvimos viendo allí en Romanos 8, de que aquellos que andan conforme al Espíritu, ninguna condenación hay, los que no andan conforme a la carne. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema para que podamos comprender, porque es algo vital, esencial, que nosotros podamos entender a la posición a la que Él nos llevó el Señor y de qué manera nosotros podemos vivir esa vida espiritual que Él nos ha dado, de qué manera podemos desarrollarla y de esta manera poder agradar a nuestro Señor y poder crecer espiritualmente. Y para eso vamos a ver ahí en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, que dice: Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. A nosotros vimos que es necesario andar en el Espíritu para agradar a Dios, para permanecer firme en esa libertad. ¿Y de qué manera nosotros podemos andar en el Espíritu? Obedeciendo de corazón. Como decía acá Pablo a los romanos, obedeciendo de corazón a aquella forma de doctrina, obedeciendo a la enseñanza. Esa palabra obedecer significa oír, escuchar atentamente y de ahí obedecer, someterse sin reserva. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos andar en el Espíritu, escuchando, recibiendo la enseñanza y ahí obedeciéndola de corazón. Porque tenemos la necesidad nosotros para realmente andar en el Espíritu, andar conforme al Señor, agradándole a Él, obedecer la palabra, obedecer la enseñanza, pero de corazón. Nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras, por lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, que el día que estemos delante del Señor, dice que van a ser juzgadas, van a ser manifiestas las intenciones del corazón. Por eso es que es necesario que nuestra obediencia para realmente andar en el Espíritu sea de corazón, entendiendo que es una forma de vida, entendiendo que hemos renunciado a lo que éramos antes, que hemos renunciado a esa antigua forma de vida que llevábamos en el pecado y que hemos sido capacitados por medio del Espíritu Santo para poder obedecer de corazón a la palabra y a aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros. Por eso la necesidad de que para que sea andar en esa perfecta libertad, obedecer de corazón, porque el Señor ya hizo su parte. Esto no hubiese sido posible poder agradarle de esta forma, poder obedecer de corazón, poder andar en el Espíritu si Cristo no moría y resucitaba por nosotros. Si Cristo no vencía la muerte, si Cristo no vencía el pecado, si Cristo no vencía el sistema de este mundo. Jamás hubiésemos podido nosotros recibir su Espíritu Santo y llevar una vida que le agrade a Él, una vida conforme su Espíritu.
Él ya hizo su parte, pero para que nosotros podamos andar en esa perfecta libertad y poder agradarle, necesitamos una vida en obediencia a su palabra, sabiendo que hemos sido capacitados a través de su Espíritu Santo, sabiendo que hemos sido capacitados por medio de esa obra que hizo el Señor en nuestro corazón. Y esto es algo que nosotros lo precisamos entender. Podemos ver el ejemplo en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, que fueron cosas que acontecieron para que nosotros no caigamos en esa desobediencia. Así como el Señor nos libró a nosotros del sistema de este mundo y nos libró de las manos del diablo, así a ellos los había sacado de Egipto y los había sacado de las garras del faraón. Pero ellos anduvieron 40 años en el desierto y no pudieron entrar. La generación de esa que salió de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Entraron sus hijos. Y así muchas veces la iglesia salió de las garras del diablo, el Señor lo hizo libre del sistema de este mundo, pero no llegan a entrar a las promesas, no llegan a entrar a esa vida espiritual que el Señor quiere que vivan, no llegan a vivir esa vida que le va agradando al Señor, no llegan a manifestar las virtudes de aquel que lo llamó por causa de no tener conocimiento, muchos, y otros por causa de ser esclavos de su razonamiento, como les pasaba al pueblo de Israel. Por ser esclavos del razonamiento, ellos tenían el corazón endurecido. Y a veces pasa que por falta de enseñanza uno no llega a entrar a las promesas del Señor porque no somos instruidos conforme la palabra de Dios, conforme su Espíritu Santo. Y hoy en día podemos ver cuánto evangelio mentiroso, evangelio de la prosperidad, cuántas iglesias que introducen el mundo para poder agradar a aquellos que entran y lo llevan en una vida que va errante, una vida que va alejada de lo que el Señor demanda en su palabra y no lo llevan instruyéndolo por medio del Evangelio, por miedo a que se vayan. Pero nosotros, aquellos que hemos creído realmente, que le queremos agradar, necesitamos ser instruidos por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de verdad, para poder agradarle a Él, para poder realmente llevar una vida conforme su propósito y su voluntad, para nosotros poder andar en esas obras que dice su palabra que Él preparó de antemano, y poder vivir una vida en el Espíritu, agradándole a Él. Por eso la necesidad de entender estas cosas, de meditar en todo esto. Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14, como ya lo hemos leído en la otra enseñanza, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, nosotros si andamos por el Espíritu, vamos a ir obedeciendo de corazón a aquella forma de doctrina, a la palabra, a la instrucción, sabiendo que cuando somos guiados por el Espíritu nos va a guiar a la obediencia. Nunca el Espíritu nos va a guiar a desobedecer a Dios. Por eso que el mismo Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llamó. Dice: vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer? Esta persuasión no proviene de Dios, no proviene del Espíritu, no proviene del Señor. Él jamás nos va a persuadir para desobedecer, el Espíritu jamás nos va a persuadir para que nosotros vayamos en contra de lo que dice su palabra. Por eso ahí conocemos que cuando nosotros andamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestro razonamiento, ahí no estamos siendo guiados por el Espíritu, ahí no estamos obrando como hijos de Dios y de esa forma no estamos agradando a nuestro Señor. Porque Él no nos va a persuadir a eso. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que entender si queremos andar en esa perfecta libertad en la que Cristo nos dio, si queremos andar agradándole a Él. En Gálatas, en este mismo capítulo 5, versículo 16, versículo 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, nosotros sabemos que este cuerpo en el cual estamos es el medio por el cual nos movemos y podemos agradar a Dios o podemos agradar a la carne. Es el medio el que usamos para agradar a la carne o agradar a Dios. Por eso que decía el apóstol Pablo que presentemos nuestros miembros para la obediencia a la justicia y que ya no los presentemos para el pecado, como hemos visto. Este cuerpo en el cual nos movemos es el medio, el que llevamos muchas veces a obedecer a la carne o llevamos a obedecer a Dios. Y esto es algo en lo que tenemos que meditar.
Porque ¿quién se pone a meditar cuando está en una situación, cuando está discutiendo, ya sea en el matrimonio o en el trabajo, ya sea con un hermano? ¿Quién se pone a meditar que está complaciendo a la carne? Que está obedeciendo a la carne. ¿Quién se pone a meditar cuando erra en algo que en ese momento está complaciendo a la carne y está dejando de lado lo que el Espíritu le está mandando o a lo que el Espíritu le quiere guiar? Porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Como hemos visto, nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos la determinación de obedecer a la carne o obedecer al Espíritu. Ahora, ¿cuánto meditamos nosotros de esto? De que si le queremos agradar a Dios, de que si queremos satisfacer el deseo del Espíritu, tenemos que nosotros ir en obediencia a la palabra. Y una obediencia de corazón. Porque cuántas veces hacemos las cosas con una doble intención, cuántas veces podemos exteriormente mostrar una obediencia, pero en el corazón no lo estamos haciendo así. Cuántas veces hacemos algo para que el otro lo vea, pero realmente nuestra intención no es genuina, y ahí ya Dios no lo está recibiendo. Ahora, estas son cosas en las cuales vamos a meditar y las vamos a tomar nosotros, aquello que le amamos a nuestro Señor, aquello que realmente le queremos agradar, aquello que realmente somos agradecidos a ese sacrificio que Él hizo por nuestra vida, somos agradecidos de donde Él nos sacó y hacia donde Él nos trasladó. Y esto es algo que tenemos que prestar atención y meditarlo. Porque todo el tiempo nosotros o estamos andando conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y quizás ya lo hemos escuchado muchas veces y por año. Otros quizás no lo habían visto así de esta manera. Pero la realidad es que este cuerpo es el medio por el cual nos movemos hacia la obediencia a la carne o hacia la obediencia al Espíritu. Y cuando nos movemos hacia la obediencia a la carne, estamos complaciendo ese deseo de la carne y estamos desobedeciendo a Dios y estamos desagradando a Dios. Y muchas veces llegamos a contristar el Espíritu Santo, que ahora lo vamos a ver por medio de las Escrituras. Pero esto es algo que tenemos que meditar. ¿Quién se pone a meditar cuando está en una discusión o cuando está mintiendo? Que en ese momento estamos complaciendo el deseo de la carne. Porque esto ya es algo personal de cada uno de aquellos de los que hemos creído, de proponernos ir agradando al Señor, de proponernos andar en el Espíritu, andar en esa obediencia perfecta, de proponernos ir creciendo cada vez más en el conocimiento de la Escritura para poder obedecer, para poder llevarlo a la práctica, sabiendo que el Señor va a encontrar una satisfacción. Y eso es lo que tiene que llenar nuestro corazón, que cuando nosotros obramos conforme al Espíritu, que cuando nosotros vamos en obediencia, el Señor va a encontrar una satisfacción. Estamos complaciendo el corazón de nuestro Señor, así como el Padre cuando Él estaba acá en la tierra dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así el Señor también dice de nosotros cuando nosotros vamos en esa obediencia perfecta, cuando nosotros vamos bajo la guía del Espíritu Santo, cuando nosotros nos vamos dejando dirigir hacia la obediencia de la palabra. Ahora, ¿qué valor tiene esto para nosotros? Que el Señor se sienta complacido cuando nosotros le obedecemos. Que el Señor se sienta complacido cuando nosotros, teniendo la oportunidad de andar conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestra carne, conforme a lo que éramos antes, decidimos obrar por el Espíritu. Decidimos andar en el Espíritu obedeciendo a la palabra, obedeciendo a aquellas cosas que el Señor demanda en las Escrituras y que no ha capacitado para nosotros poder hacerlas, sabiendo que le traen contentamiento a Él. Y esto es algo lo cual nosotros tenemos que proponernos porque hemos sido llamados a vivir esa vida. Y Él nos va dando los medios para nosotros poder manifestarla, para nosotros poder ir creciendo en ello, para nosotros poder ir agradándole a Él en todo. Pero tenemos que nosotros estar atentos. Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre. Ya nos manda a nosotros que nos despojemos. ¿Por qué? Porque nos ha dado la capacidad. ¿Y de qué manera nosotros vimos que nos podemos despojar del viejo hombre? ¿De qué manera vimos nosotros que podemos dejar de lado las obras de la carne? Andando en el Espíritu, andando en obediencia. Esa es la única forma de vencer. Ahora dice, renovado en el Espíritu vuestra mente. Es algo que nosotros tenemos que hacernos de ese pensamiento, y que ahora vamos a verlo en la Escritura. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando nosotros estamos en la carne, muchas veces le podemos dar lugar al diablo. El aliado que tiene el diablo para hacer su obra es la carne. Antes estábamos esclavos de él, antes éramos presos de él y nos manejaba como él quería, como maneja a todos los hombres, porque es el príncipe de la potestad del aire. Pero ahora nosotros estando en Cristo, andando en el Espíritu, no le vamos a dar lugar, no le vamos a dejar que Él nos domine más, porque si nosotros nos dejamos llevar por la carne, muchas veces podemos ser arrastrados por Él. Cuando en una oportunidad Pedro vino a reconvenir al Señor, el Señor le reprendió y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Sin embargo, era Pedro. Pedro estaba hablando en su carne, en su humanidad, porque todavía no había recibido el Espíritu Santo. Y lo estaba usando el enemigo. Y así muchas veces uno, habiendo recibido el Espíritu Santo, puede también dejarse usar por la carne, y muchas veces el enemigo puede hacer su obra por medio de eso. Ahora dice, no contristéis al Espíritu Santo. Podemos entristecer al Espíritu Santo porque una vez que nosotros vamos conociendo esto en la palabra, vamos conociendo la capacidad que el Señor nos dio, cuando vamos conociendo hacia dónde nos llevó y la obra que Él hizo en nuestro interior, y nosotros decidimos desobedecer, conscientes de lo que estamos haciendo, no decidimos obedecer de corazón a la palabra, entonces le entristecemos, le contristamos. Porque todo el tiempo Él dice que el Espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros decidimos obedecer a la carne, Él estamos entristeciendo porque lo estamos dejando de lado. Porque estamos volviendo a hacernos esclavos de donde el Señor ya nos sacó, entonces el Espíritu Santo se entristece dentro nuestro. Ahora, ¿cuántas veces meditamos en estas cosas? Por eso es la importancia de irnos llenando del Señor, porque si nosotros nos vamos llenando del Señor, ahí vamos a estar encendidos en el Espíritu, ahí vamos a ir practicando esa vida espiritual, ahí vamos a ir nosotros fortaleciéndonos en el Espíritu. Por eso la necesidad de la oración, por eso la necesidad de la palabra, por eso la necesidad de la alabanza, porque cuántas veces uno por ahí está en la casa y deja de escuchar una alabanza y vuelve a escuchar la música que escuchaba antes y empieza a mirar cosas quizás en la internet o en la televisión, y cuando quiere acordar uno está ocupado en las cosas de la carne y ahí va menguando en el espíritu, y cuando pasa una situación uno enseguida va a reaccionar en su carne. ¿Por qué? Porque no venía fortalecido. Sin embargo, nosotros, aquellos que hemos creído, necesitamos andar en el Espíritu, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Y esto no es convertirnos nosotros en una secta, ni es volvernos religiosos, sino poder agradar a aquel que entregó su vida para rescatarnos de esa esclavitud y hacernos siervos suyos y andar fortalecidos en el Espíritu, acercándonos a aquellos que tienen necesidad y llevándole el mensaje del Evangelio, pero nosotros precisamos ir creciendo. Por eso que necesitamos aprovechar el tiempo para fortalecernos en las cosas del Señor, para fortalecernos espiritualmente, para crecer en el conocimiento, para estar ahí por medio de la alabanza, por medio de la lectura, estar encendidos, avivando ese fuego del don de Dios que está en nosotros. Tenemos necesidad de eso, es una realidad, para no entristecer al Espíritu Santo. Y dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Nosotros hemos visto en Romanos 12, que también decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo que pasa en nuestra mente, tenemos que hacernos de un pensamiento. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a medida que viene la palabra. Por eso que tenemos que recibirla con fe. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, qué es lo que dice Pedro en cuanto a esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1.
Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro decía que tenemos que armarnos de este pensamiento. Que el tiempo que resta en esta carne, en este cuerpo, no vivamos más conforme a las concupiscencias de la carne, no vivamos más conforme al pecado como estamos antes. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a los demás hombres. Dice, ¿esto les parece cosa extraña que no corramos como ellos? Ahora tenemos que saber que aquellos que nos proponemos llevar una vida en el Espíritu, siempre vamos a vernos enfrentados a situaciones, porque aquellos con los que convivimos todo el tiempo, ya sea en el estudio, en el trabajo, en el barrio y aún en la familia, van a vernos raros, van a mirarnos raros. Muchas veces se van a levantar en contra de nosotros, muchas veces se van a aprovechar de esa actitud que tenemos nosotros sumisa a Dios. Pero tenemos que entender que somos probados en eso, porque a causa de que no corremos nosotros en ese mismo desenfreno que van ellos, el enemigo los va a usar para levantarse contra nosotros, y ahí es donde vamos a ser probados. Esas son las oportunidades que tenemos nosotros para manifestar que realmente somos hijos de Dios genuinos. Ahora, ¿cuántas veces por causa de no caerle mal a las demás personas nosotros nos abstenemos de vivir esa vida cristiana? Nos abstenemos de comportarnos como un hijo de Dios por causa de no querer ser chocante a los demás, por causa de no querer revelar nuestra identidad como hijo de Dios, y nos comportamos como ellos para que no se levanten contra nosotros, para que no nos miren raro, para que no nos ultrajen, para que no se lleguen a burlar. Entonces, eso si ese es nuestro comportamiento, nos muestra que todavía precisamos crecer, que precisamos entender lo que realmente el Señor ha hecho en nuestra vida, para que nosotros podamos experimentar esa verdadera libertad y poder compartirle a ellos el mensaje, y aún con nuestra conducta, poder mostrar que hay un evangelio, que hay un reino de Dios, que realmente existe Dios, y que los puede libertar a ellos mismos, que nos vieron en otro tiempo, que nos comportábamos como ellos, quizás los vicios, en la droga, en la delincuencia, o quizás que llevábamos una vida totalmente diferente a la que llevamos ahora, y ellos fueron testigos de eso. Y poder mostrarles así que pueden salir ellos también. Esa es una realidad que tenemos que llegar a entenderla. Ahora, es necesario que nosotros comprendamos realmente de dónde nos sacó el Señor y la necesidad que hay de predicar el evangelio genuino, porque cuántas veces llegan a la iglesia y no hay una entrega completa por causa de no entender en dónde estábamos antes, lo que éramos antes. Por eso que precisamos nosotros comprender, y una vez que damos a conocer el evangelio, hablar con sinceridad, con verdad, el evangelio genuino. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo les decía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y andábamos nosotros en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al enemigo, al diablo, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando vemos y entendemos estas cosas, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos conforme nuestra carne, conforme nuestros pensamientos, que íbamos a la corriente de este mundo conforme al enemigo, y que Él por gracia, no por obra de justicia para que nadie se gloríe, por gracia,
por ese favor inmerecido que manifestó hacia los hombres, nos salvó y nos trasladó a su reino para que podamos vivir una nueva vida. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos a Él y poder honrar a nuestro Señor, y sabiendo que también tenemos que cuidar nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y temblor, sabiendo que le pertenecemos a Él y que precisamos andar en esa nueva vida, precisamos nosotros identificarnos con lo que somos. Ahora, por eso precisamos hacernos de ese pensamiento. Cuando nosotros creímos, cuando el Espíritu Santo convenció a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo obró en nuestra mente, en nuestra conciencia, algo pasó. Porque ¿cómo es que en otro tiempo nosotros obedecíamos al pecado y no había nada que nos acusara, que nos hiciera sentir mal, que nos hiciera sentir arrepentidos? Sin embargo, una vez que el Espíritu Santo, que el Señor nos habló por medio del Espíritu Santo a través de una persona y que realmente hubo una conversión genuina, nosotros pudimos persuadirnos de que estábamos mal, de que estábamos desobedeciendo a Dios y nos arrepentimos de lo que estábamos haciendo. Y algo pasó en nuestra conciencia. Dice Pedro ahí en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 14, dice que por medio de la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas. Algo pasó. ¿Cómo es que antes nosotros desobedecíamos a Dios? Y no era que uno se ponía mal porque no le conocíamos. Pero cuando vino a nuestra mente, vino a nuestro corazón, vino a nuestra conciencia el conocimiento de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, nos convenció. Y ahí nos vimos la condición que estábamos. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio genuino, para que las personas no vengan a Cristo porque precisan un novio, o porque precisan un trabajo, o porque precisan algo que comer, sino que vengan a Cristo por la necesidad. Muchas veces Dios permite que se encuentren en esa condición. Y por eso se acercan a nosotros, pero cuando se acercan a nosotros mostrándonos esas cosas que están pasando, ya sea que precisan una pareja, ya sea que están enfermos, ahí nosotros le tenemos que presentar a Cristo y hacerle ver la necesidad de que todo eso que precisan Dios se lo puede dar, pero primero tienen que ellos buscar del reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, y hacerle ver, entender la necesidad que tienen de Cristo, de salir en esa esclavitud que están del pecado, de salir en esa condición que están, porque si permanecen así sin arrepentirse se van a perder en el infierno por la eternidad, y que Cristo los quiere sacar de esa condición de pecado que están, de esa condición de perdición, para llevarlos a su reino, hacerlos siervos de la justicia, hacerlos esclavos de Él, y llevarlos a andar en una vida nueva, en una vida de transformación. Ahora, cuando vino el conocimiento a nosotros, se fue lavando nuestra conciencia de obras muertas. Se fue lavando, se fue limpiando. Dice la aspiración de una buena conciencia. No quitando las inmundicias de la carne, porque como hemos visto, la carne está ahí. En este cuerpo en el cual estamos tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos las obras de la carne. ¿Pero qué cambió? La aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nuestros pensamientos, nuestra mente se fue renovando. Nuestra conciencia ya nos puede dar testimonio, porque al haber sido limpia nuestra conciencia, ahora nos da testimonio de que si lo que vamos a hacer agrada a Dios o le desagrada. Pero si nosotros no estamos atentos, nuestra conciencia se puede volver a cauterizar. Porque cuando nuestra conciencia fue limpia por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, empiezan a ser un temor de Dios, que ya no le queremos desagradar, ya no le queremos desobedecer. Si antes de venir al Señor uno se drogaba, o uno era ladrón, o uno quizás llevaba una doble vida, o estaba haciendo algo que desagradaba totalmente a Dios, o estaba en la prostitución, uno se arrepintió de eso y ya no lo hizo más. Pero sí tiene que lidiar a diario con las obras de la carne que están ahí, con la ira, con el enojo, con la envidia, con todas esas cosas que están ahí, que no las quitó. Pero sí que le podemos dar muerte por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio del entendimiento, por medio de ir siendo transformado en la forma de pensar. Y ahí cuando limpió nuestra conciencia nos da testimonio, y la conciencia nos puede mostrar, nos puede dar evidencia de lo que vamos a hacer, si está bien o si está mal. Por eso necesitamos nosotros seguir en ese temor de Dios. Pero ¿cuántas veces pasa que por causa de no tener la enseñanza,
Uno va cauterizando, adormeciendo la conciencia y ya va desobedeciendo a Dios y no siente nada. O otros le llevan a tenerle miedo al Señor. No ese temor reverente, ese respeto, sino a tenerle miedo al Señor. Y hay cosas que capaz que ni quieren ni hacer ni acercarse por miedo a que sean fulminados por el Señor. Por miedo al castigo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un equilibrio. Tenemos que saber que si desobedecemos a Dios, como hemos visto, vamos a tener un resultado negativo. Porque todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y si andamos a la carne, vamos a llegar a la carne. Y el Señor en su amor y su misericordia muchas veces nos va a corregir. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a sembrar en el Espíritu, vamos a ir agradando a nuestro Señor. Ahora precisamos seguir escuchando la enseñanza, precisamos ir fortalecidos en el Espíritu para que nuestra conciencia siempre permanezca limpia y no se cauterice. Y no vayamos retrocediendo, porque cómo es que a veces estando en la iglesia llegan a retroceder y pueden andar en pecado y hacer cosas y entran y salen de la iglesia como sin temor ninguno. Practicando la mentira, practicando un montón de cosas, estando en la iglesia sin temor ninguno, van perdiendo el temor de Dios. Ahora eso va a traer una consecuencia muy negativa porque el Señor no puede ser burlado, Él no tiene por inocente al culpable y Él conoce nuestro corazón. Por eso la necesidad de venir con un corazón sincero delante de Él para poder ir encaminándonos. ¿Cuántas veces se hacen cosas con astucia, con doble intención? Y no nos damos cuenta que el Señor está examinando, que un día van a ser juzgadas las intenciones, van a ser manifiestas las intenciones de nuestro corazón y capaz que no nos vio nadie, no nos vio el pastor, no nos vio la esposa, el esposo, los hermanos, pero el Señor está viendo todas las cosas y viene el conocimiento de la palabra para que nosotros le podamos agradar aún las intenciones con las que hacemos las cosas. Tenemos que ver nosotros, examinarlas, porque eso puede agradar o desagradar a Dios. Por eso que necesitamos el conocimiento de la palabra. Ahora, pasa algo en nuestra conciencia cuando nos convertimos. Es limpia, de esas horas muertas. Es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y teniendo la conciencia limpia y uno recibiendo el conocimiento de la palabra puede ir decidiendo. Puede ir viendo si agrada a Dios o no agrada a Dios. Puede ir viendo si realmente lo que está haciendo es conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y de esa forma poder ir examinando nuestra vida, viendo que sea una vida en obediencia, agradando a Dios. Ahora, esto es muy importante, que nosotros lo podamos entender. Porque hoy en día cuántas cosas se ven en las iglesias, cuántas cosas se ven que van practicando aquellos que han creído, aquellos que están en el Evangelio. Cuántas veces se ve personas que están en la iglesia por años y que los vecinos, los mundanos, los compañeros de trabajo, lo ven que van quizás los domingos con una Biblia abajo del brazo, pero entre semanas los ven que llevan una vida capaz que peor que ellos. Desagradando a Dios, una vida como un mundano más. Sin embargo, llega el domingo, agarran la Biblia y van a la iglesia. ¿Por qué? Porque perdieron todo temor, porque no hay un examen de cómo se vive, porque se fue adormeciendo la conciencia. Y si yo voy dejando de lado las cosas que del Señor, si voy dejando de lado las cosas que me pueden fortalecer espiritualmente, le voy dando lugar a mi carne. Y por eso, cuando se le da lugar a la carne, uno ya se comporta como un mundano más, como una persona que no conoce a Cristo, hablando de esa forma, enojándose, airándose, respondiendo de la forma como responden las demás personas. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios en estos tiempos podamos recibir la palabra y estar atentos. Y esto ya no es para agradar a los hombres ni para mostrarle a otros, sino para agradar a Dios. Esto es para los que realmente le queremos agradar, los que realmente queremos andar firmes en esa libertad con la que Él nos hizo libre. Para realmente aquellos que le queremos agradar de corazón, que queremos obedecer de corazón. Aquellos que entendemos realmente de dónde nos sacó el Señor y lo que quiere hacer con nuestra vida, hacia dónde nos quiere llevar. Y aquellos que entendemos que si nos sometemos a la carne le estamos dando lugar al diablo, estamos complaciendo a la carne, estamos complaciendo al enemigo, aquel que no tenía preso, aquel que nos quería llevar a la perdición, aquel que nos quería llevar con él al infierno por la eternidad y que el Señor nos rescató. Entonces cuando nosotros vemos de esta manera ya nosotros tenemos que empezar a examinar lo que hacemos. Porque se oponen entre sí, muchas veces por no estar atentos nosotros nos hacemos del pensamiento de la carne, del razonamiento. Porque conocemos la obra de la carne como vimos ahí en Gálatas. Capítulo 5, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones,
envidia, todas esas cosas que están ahí. Y que si nosotros no estamos fortalecidos en el Espíritu, le vamos a dar lugar. Si nosotros no estamos en una obediencia a la palabra, le vamos a dar lugar. Por eso que esto es algo que precisamos entenderlo. No alcanza con el conocimiento. El conocimiento tiene que venir. Es necesario que venga el conocimiento, porque si no viene el conocimiento de estas cosas, ¿cómo vamos a obedecer? Si no viene el conocimiento, ¿cómo le vamos a obedecer? Si no viene la palabra, ¿cómo vamos a tener una obediencia a la palabra? El Señor ya hizo su parte. Ahora viene la parte que le toca a aquel que está instruyendo, traer el conocimiento, traer el mensaje por medio del Espíritu Santo. Y después viene la otra parte, nosotros estar en la obediencia. Examinar la palabra, examinar que sea toda la luz de la palabra, examinar que sea conforme el propósito de Dios, conforme a la voluntad, que sea basado en las Escrituras y a ir a la obediencia perfecta. ¿Para qué? Para llevar una vida que le agrade a Él, para permanecer firme en esa libertad con que Cristo nos hizo libre, para poder manifestar la vida del reino acá en la tierra, para poder manifestar nuestra ciudadanía, para poder manifestar nuestra identidad, para poder manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, para poder manifestar esa vida gloriosa que el Señor nos ha dado, para poder honrar a nuestro Señor, para poder andar en el Espíritu y de esa forma agradar al Señor, complacer a nuestro Señor. Por eso que es necesario que entendamos estas cosas. Ahora, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones en las cuales obramos nuestra carne? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones así? Y quizás obramos con razón por causa de lo que vimos, pero si andamos nuestra carne, si manifestamos una de esas obras de la carne, estamos desagradando a Dios, desobedeciendo a su palabra. Ahora fuimos capacitados nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de esa obra que hizo el Señor. Y esta palabra viene para que nosotros podamos ser iluminados y nosotros podamos tomar nuestra posición. Nosotros podamos ser iluminados por la palabra y podamos poder encaminarnos en Él. Porque en este tiempo, viendo todas las cosas que han pasado, muchos cristianos les ha llevado a retroceder. Muchos cristianos en este tiempo han retrocedido, han vuelto a hacer cosas que habían dejado de hacer, han vuelto a agarrar hábitos que habían dejado antes. Por causa de ir menguando, por causa de ir uno aflojando las cosas del Señor, han agarrado hábitos y cosas que ya habían dejado, que ya habían vencido. Y muchas veces se encuentra argumento en el razonamiento, en nuestro pensamiento, no, por esto, por lo otro, porque mira aquellos que van a la iglesia y hacen así, y mira aquel que hace de esta manera, y yo no quiero ser un hipócrita, pero cuando nosotros vemos que esto agrada al Señor, ya no es una hipocresía. Ya no lo hacemos para los hombres, ya no lo hacemos para agradar a los hombres ni agradar al pastor, lo hacemos para agradar a nuestro Señor, para dar evidencia que somos ciudadanos del reino de los cielos, para dar evidencia de que salimos de la esclavitud del pecado, para dar evidencia de que salimos de la esclavitud del diablo, para dar evidencia que salimos de la esclavitud del sistema de este mundo y que ahora somos siervos de la justicia y que podemos andar en esa perfecta libertad con la que Cristo nos hizo libre, de que tomamos la palabra para nosotros llevarla a esa obediencia perfecta, de que vamos examinando la palabra y que vamos a ir teniendo un examen cuidadoso de las cosas que vamos haciendo a diario, de la forma de hablar, de la forma aún de pensar, de las intenciones con las que hacemos las cosas, de las conversaciones en las que participamos, de las cosas que hacemos y a las cosas a las que nos prestamos, de los hábitos que quizás hemos agarrado. Vamos a ir teniendo un examen. ¿Por qué? Porque hemos visto a la luz de la palabra que esto es lo que agrada al Señor, que esto es lo que nos lleva a andar en una vida en el Espíritu, que de esta forma nosotros podemos andar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y nos vamos alejando más de esa esclavitud en la que estábamos antes. Por eso que nosotros, entendiendo esta cosa, ya no vamos a mirar si esto agrada a los hombres o no, sino que vamos a mirar que esto agrada al Señor y nos vamos a apropiar de la palabra. ¿Para qué? Para ir por ese conocimiento que nos va llevando a agradarle a Él, para ir examinando cada día con exactitud lo que vamos recibiendo y estar atentos en nuestro diario andar, nuestro diario vivir, porque esto es algo que se lleva a la práctica en nuestro diario andar y en nuestro diario vivir. Por eso es que es necesario escuchar la palabra, y si pasa una semana y me van pasando cosas y me voy debilitando y tengo que volver a escuchar la prédica, la tengo que hacerme un tiempo para volver a escuchar, para estar fortalecido, para estar encaminado a lo que el Señor quiere, porque esto es lo que el Señor demanda de nosotros, esto es lo que el Señor pretende de aquello que hemos creído, de aquello que somos parte de la iglesia, que Él nos compró a precio de sangre, que podamos llevar una vida en el Espíritu, agradándole a Él en todo, creciendo en el conocimiento de Él y estando firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre.
Por eso que es necesario entender estas cosas y ojalá que las podamos comprender y absorber la palabra y poder aprovecharla para estar atentos, para examinar con las intenciones que hacemos las cosas. En el trabajo, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos manifestar exteriormente algo, podemos venir a decirle algo al pastor, pero Dios conoce los corazones. Dios no puede ser burlado. Y delante de Él vamos a dar cuenta. Y delante de Él van a ser manifiestas las intenciones del corazón. Por eso que esto no nos tiene que infundir miedo. Esto nos tiene que infundir valentía. ¿Para qué? Para agradarle, sabiendo que el Señor nos capacitó para eso, sabiendo que no es imposible porque Él ya hizo lo que era imposible para los hombres, Él ya lo hizo. Entonces esto, en vez de infundirnos miedo, nos tiene que infundir valentía. Nos tiene que infundir fortaleza para agradarle a Él. Nos tiene que infundir fortaleza para poder ir por ese camino de perfección el cual Él nos quiere llevar, sabiendo que vamos a padecer, porque por causa de que querramos manifestar nosotros la justicia, querramos manifestar la vida en el Espíritu, nuestra misma carne se va a levantar, nuestro razonamiento, las demás personas se van a querer levantar, como ya hemos visto. Eso no lo podemos eludir. Pero ahí cuando se levantan contra nosotros, ahí cuando se entabla la lucha aún con nuestro mismo razonamiento, esa es la oportunidad que nosotros tenemos para ratificar que somos hijos de Dios, para ratificar de que hemos sido libres del pecado, del diablo y del sistema de este mundo y aún de esta misma carne. Y tenemos oportunidad para ir avanzando en todas estas cosas. Por eso que es necesario que podamos escuchar la palabra, comprenderla. Y poder hacernos de este pensamiento, que el tiempo que nos resta acá la carne en este cuerpo no lo vivamos conforme a la concupiscencia de la carne, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a su palabra, y que podamos ir así perfeccionándonos para ir entrando en aquello cual el Señor nos quiere llevar, para que le podamos servir de la forma que le agrade a Él. Ojalá que podamos nosotros examinar la palabra y que podamos prestar atención a todas estas cosas para ir creciendo. Ya en la próxima enseñanza vamos a ir aún más a fondo, porque el vivir en el Espíritu se relaciona con el crecimiento que tenemos. Si uno es un niño espiritual, hay cosas que va a poder hacer y cosas que va a estar limitado, pero cuando va creciendo espiritualmente va a ir desarrollando más esa vida que el Señor nos dio. Pero eso ya lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Ojalá que podamos aprovechar el mensaje de la palabra para absorber la enseñanza y poder llevarlo a la práctica y poder meditar e ir cambiando nuestra forma de pensar, meditar a la luz de la palabra del Señor, meditar en las intenciones con que hacemos las cosas, sabiendo que de Dios no nos podemos esconder, nos podemos esconder del pastor, de los hermanos, de todas las personas, pero de Dios no lo podemos esconder. Entonces ahí el Señor quiere ir a lo minucioso, aún en la intención de nuestro corazón, que pueda ser conforme su voluntad, conforme la palabra, y que podamos ir examinando día tras día la forma que nos conducimos, que nos comportamos, cómo hablamos, sabiendo que tenemos que agradar a Dios, sabiendo que tenemos la necesidad de andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para permanecer firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Señor, yo te doy gracias en esta hora por permitirme compartir tu palabra, rogándote, Señor mío, que a cada rincón, a cada país, a cada lugar que llegue el mensaje de tu palabra, Señor mío, abra los ojos de aquellos que la reciban, Señor, para que puedan permanecer firmes en la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor mío, sabiendo que de esa manera te podemos honrar, Señor mío, sabiendo que cuando decidimos andar en el Espíritu, Señor, sabiendo que cuando decidimos ir a una obediencia de corazón, Señor mío, complacemos tu corazón, Señor mío, te complacemos a ti, Señor, y tú te agradas de nosotros, Señor mío, y vamos alcanzando aún más gracia todavía. Por eso yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender estas cosas para que la podamos hacer vida en nosotros, Señor, y así crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, por tu dirección, Señor mío, gracias por la instrucción, Señor, gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias al Señor, hermanos amados, que me permite compartir la palabra, esperando que pueda ser de bendición y podamos aprovechar la enseñanza. Que Dios les bendiga.